Vamos a seguir en este tema porque es un tema fundamental, el tema de la educación. Hablábamos que podía ser la segunda pandemia, el segundo terremoto. Era la analogía que se hacía el año pasado viendo las deficiencias que provocó la pandemia en materia de aprendizaje. Y para eso estamos aquí con el secretario ejecutivo de la Agencia de Calidad de la Educación, Gino Cortés. Gino, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchas gracias, Matilde, por la invitación. Bueno, claro, las últimas respuestas nos generaron risa a todos, pero en realidad es bien dramático. ¿Ustedes esperaban que la pandemia afectara tan negativamente con estas caídas que veíamos en los gráficos? Fueron unas caídas con una pendiente muy pronunciada. Sí, efectivamente, según todos los estudios y la evidencia nacional o internacional y las proyecciones que desde la Agencia de Calidad también habíamos realizado, apuntaban a que los puntajes de los resultados de aprendizaje iban a ser menores y evidentemente iban a caer después de la pandemia. ¿Y esperaban un número así? Para ser muy honestos, en lectura de cuarto básico esperábamos una caída mayor. En lectura de cuarto básico hay solo una caída de 4 puntos que estadísticamente no es significativo. Y desde ese punto de vista podríamos hacer una serie de análisis que nos permiten explicar por qué en lectura en cuarto básico tanto niños y niñas lograron mantener básicamente resultados estables según lo que hemos visto en la última década. Ahora bien, en matemáticas sí esperábamos una caída similar. Hay un antecedente interesante, por ejemplo, el antecedente que entrega el NAEP, que es una evaluación de aprendizaje de estudiantes en Estados Unidos, muestra caídas similares. Caen más los estudiantes en matemática que en lectura y tiene una razón bastante lógica. En lectura, las habilidades lectoescritoras, las habilidades de lectura pueden ser practicadas en la casa durante la pandemia, en conversaciones, a través de lectura de textos simples o incluso más complejos. Pero en el caso de matemática, aprender fracciones, aprender geometría, divisiones, multiplicaciones, son ejercicios que naturalmente requieren de un aprendizaje mayor y en el que se nota mucho la intervención de lo que técnicamente en educación se habla como la variable escuela, el factor de la escuela. Desde ese punto de vista, evidentemente en matemática esperábamos un mayor retroceso. Ahora, toda la evidencia internacional también apunta a que estos puntajes son remontables y desde ese punto de vista la Agencia de Calidad de la Educación, esta medición también nos entrega un momento, una fotografía después de la pandemia, pero que es perfectamente remontable a través de políticas como la que ha impulsado el Ministerio de Educación a través del plan de reactivación. ¿En cuánto tiempo? Porque aquí también se dice hay digamos un retroceso de 10 años. Sí, al hablar de retrocesos, básicamente son 10 puntos en el caso de matemática, en cuarto básico 12 puntos en el caso de lectura y los esfuerzos que tiene que hacer el país, según las estimaciones que hemos hecho desde la Agencia de Calidad y también organismos internacionales, nos hablan de entre 3 y 7 años. Porque ahora, sí, una caída de un nivel que ya era bajo. O sea, solo teníamos que subir y descendimos y para eso, para llegar a ese bajo nivel todavía nos queda un buen tiempo. Sí, yo creo que ahí, Matilde, usted da en el clavo. El análisis de la pospandemia es injusto si es que no consideramos la década. En Chile ya teníamos desafíos que ya arrastrábamos, sobre todo en segundo medio, en el ámbito de matemática, de modo que hoy día la pandemia vino a incrementar ciertos desafíos o dificultades que nuestros estudiantes ya estaban presentando. Es por eso, en el fondo, que poder volver a los puntajes o poder volver a los resultados previos a la pandemia es un desafío que debiera demorarnos al menos 3 años y algunas estimaciones hablan de 7 años y que evidentemente hay que poner toda la energía del Estado, toda la energía de las comunidades educativas. Aún contra todo sentido, también encontramos dentro de los resultados establecimientos que han aumentado mucho sus resultados. Para nosotros, desde la Agencia de Calidad de la Educación, fue sorprendente ver cómo hay un grupo de establecimientos, 116 establecimientos que, habiendo sido insuficientes, lograron romper contra toda tendencia y contra la pandemia. Es decir, establecimientos que en la década históricamente habían tenido bajos resultados en el último año, lograron remontarlos. Ahí existen algunos factores claves de mejoramiento que también hemos identificado y que son posibles también de compartir con las comunidades educativas sin que éstas se conviertan en recetas naturalmente, pero sí que pueden explicar en parte esas alzas. Estamos hablando de establecimientos que suben hasta 40 puntos en algunos casos contra toda tendencia en la pandemia y contra la tendencia de los promedios nacionales. Entonces creo que ahí también es importante enviar un mensaje de esperanza en el sentido de que los aprendizajes son posibles de remontar a pesar de la pandemia y que el análisis no solo hay que hacerlo post pandemia sino también en la década. Claro.
para eso ya se necesita un trabajo especial, se necesita inyectar más recursos. ¿Qué es lo que se necesita? Porque también ustedes en el CIMSE no solamente miden las habilidades en cada una de las materias, sino que el contexto en el que los estudiantes aprenden, cuánta confianza tienen en sí mismos, cuánto apoyo reciben de los profesores, y todo esto en un marco que generó estrés, que sobre todo los de segundo medio venían de una situación bien particular y de salud mental preocupante. ¿Qué es lo que se hace? Sí, en este sentido, lo que hemos visto en el resto de los países del mundo es que han adoptado distintas políticas similares a las de las políticas de reactivación. Algunos, a través del uso de la tecnología, han logrado remontar con plataformas en matemática, otros lo han hecho con intenciones, por ejemplo, en desarrollo físico, pero hay algo que es sumamente importante. Las familias también juegan un rol en este despliegue del aprendizaje. Lo hemos visto también a la luz de los resultados del CIMSE que acabamos de entregar. Las familias que tienen altas expectativas de sus hijos, es decir, que tienen la expectativa de que pueden alcanzar la educación terciaria o la educación superior, efectivamente muestran una diferencia en puntajes de hasta 30, 31 puntos, 24 puntos en el CIMSE. No solo las familias, también los docentes, los directivos. Ahí hay una clave en el fondo, en el sentido de creer que nuestros estudiantes pueden aprender. Por otra parte, también hay algunas tendencias en el mundo que han seguido las priorizaciones, es decir, de todo el currículum, cuáles son aquellos aprendizajes esenciales o objetivos de aprendizaje que nuestros estudiantes tienen que aprender. Necesariamente, aprendizajes básicos, y efectivamente ahí también se puede hacer un énfasis adicional. Y por otra parte, y no menor, asociado a la salud mental, también está asociado a la autoestima académica y la motivación escolar. La autoestima académica también es una diferencia cercana a los 20 puntos en el CIMSE entre aquellos que manifiestan tener mejores niveles de autoestima según su autorreporte versus aquellos que no la tienen. Entonces, efectivamente, para poder analizar y tomar decisiones de política pública, el fenómeno es mucho más complejo que solo dar una receta acerca de qué es lo que se tiene que mejorar. La buena noticia es que en Chile, durante los últimos 20 años, se han implementado políticas públicas a lo largo del tiempo, y vamos a recordar, seguramente quienes trabajan en educación me van a entender bien, como programas de las P900, los programas de Mese Media, programas de Montegrande o los programas LEM de lectoescritura, que son programas, también los programas PAC en distintos gobiernos, que efectivamente han logrado aumentar los resultados de los estudiantes de aprendizaje. Pero el desafío está no solo en aumentar el resultado de aprendizaje, sino hacerlos sostenibles en el tiempo. ¿Qué significa hacerlo sostenible? Que haya ciertas prácticas que puedan ser institucionalizadas en el establecimiento educacional para que, independiente de los cambios que pueda tener la educación, el sistema sea capaz de resistirlo. Y en ese sentido yo creo que también que hay que apelar a la mirada de la década, como decía hace un minuto, porque en lectura, por ejemplo, habíamos visto que levemente en la década los estudiantes estaban teniendo mejores resultados. Antes del 2018 era una tasa de crecimiento de un 4,1%, que es una tasa baja, pero muestra cierto impacto en la política pública. Yéndonos más atrás, en el año 2008, a propósito del surgimiento de la ley de subvención escolar preferencial, también se mostró un alza importante. Con esto, ¿qué quiero decir? Entregar un mensaje a toda la ciudadanía de que en Chile existe suficiente experiencia para poder remontar los aprendizajes que fueron perdidos, por decirlo de alguna manera, después de la pandemia, y eso lo podemos hacer en un plazo acotado de entre 3 y 7 años. Bueno, y la subsecretaria tiene una tremenda experiencia también en Acción Educar previo a llegar al ministerio, así que, bueno, quedamos esperanzados. En Fundación 2020. Perdón, Fundación 2020. Muchísimas gracias, quedamos esperanzados. Gracias por venir a mostrarnos estos resultados. Claro, no es bueno compararse, pero es un escenario que vivimos todos y que claramente iba a tener un resultado que es el que estamos viendo. Así que, bueno, solo podemos mejorar. Ese es el... Sí, yo creo que ahí hay un punto importante, pero unos 2 segundos. Después de la pandemia, las sociedades nos estamos reconstruyendo. Miremos lo que está pasando en salud, vemos lo que está pasando en educación. La pandemia golpeó fuerte a todas las familias. Educación no es la excepción. Y en ese sentido, en la reconstrucción de las sociedades tenemos que mostrar unidad. Es el mensaje que también damos desde la Agencia de Calidad de la Educación. La unidad en estos temas es fundamental para remontar los aprendizajes de niños y niñas. Sin duda. Gino, muchísimas gracias.